Buenos días con todos y todas. Para mí realmente es un placer estar aquí en tan prestigiosa universidad, tratando un tema que realmente me apasiona en términos académicos, pero sobre todo en términos políticos, que es la propuesta de transformación que el gobierno de la Revolución Ciudadana busca implementar en el caso del Ecuador, y que se esté discutiendo en esta universidad realmente me parece fantástico, sabiendo el prestigio de esta universidad. Quisiera en esta breve introducción sobre todo tratar el tema más desde una perspectiva eh, filosófica y también política sobre lo que ha significado el concepto de buen vivir o summa causae para el Ecuador en estos casi 6 años y medio. Y lo que intentamos hacer, al menos desde la perspectiva política, aunque también intentaré tratar sobre las problemáticas que encontramos para poder conseguir esa hoja de ruta que nos hemos trazado. Quizás el primer punto que quisiera tratar es el tema de lo que implica la propuesta del buen vivir o summa causae. Nosotros no necesitamos alternativas de desarrollo, y eso me queda muy claro, sino necesitamos alternativas al desarrollo. Y para Ecuador eso es el buen vivir. El mundo y América Latina, y voy a hablar particularmente de donde me encuentro políticamente, que es desde la izquierda, tiene una crisis y ha tenido una crisis de pensamiento enorme, y en particular también la izquierda casi en los últimos 20 años. Y mucho de esto ha venido de la propia academia. La academia, la parte de la derecha, ha funcionado muy eficientemente y la izquierda no ha podido tener respuestas a ese marco conceptual que ha generado la derecha. Y acordémonos que en el caso político el que nomina, domina, y en el caso académico también. Y en ese marco la izquierda lo único que ha hecho es, siempre señalo esto, adjetivizar los sustantivos que ha puesto la derecha, ¿no? A democracia ha puesto el adjetivo de participativo, deliberativo, a desarrollo sustentable, a derechos humanos, derechos colectivos, que han sido grandes avances, o sea, y ha sido parte de la disputa política desde la academia y también desde la parte política. Pero se ha olvidado de crear estos sustantivos críticos. Y estos sustantivos críticos me refiero a algo que se hizo hace mucho tiempo y que es necesario volver a disputar, creo yo, desde el ámbito político y desde el ámbito académico. Y uno de estos conceptos que se ha creado en Ecuador, más desde el punto de vista político, es el sustantivo crítico de buen vivir. El sustantivo, en este caso también otros tipos de sustantivos pueden ser, y ya voy a hablar más adelante, de la ciudadanía universal, el plurinacionalismo, conceptos que otra vez estamos recuperando como el tema de dependencia, como el tema de emancipación, como parte de los sustantivos que están en disputa este momento desde una perspectiva política. Creo yo que por fin, en el caso del Ecuador y en muchos países de América del Sur, por fin nos hemos atrevido otra vez a caminar con nuestros pies, a pensar con nuestra propia mente y a sentir con nuestro propio corazón. Y no intentar construir realidades desde torres de marfil, como se hacía mucho tiempo antes y también sirvió incluso como modelos que fueron estudiados mucho en el caso de universidades. Me refiero a estas torres de marfil que decían cuál es el modelo a seguir y luego se intentaba implementar. Por ejemplo, desde la CEPAL, el tema de la propuesta frente al dependentismo, o del propio consenso de Washington, que se hace entre cuatro paredes y se intenta decir, esta es la agenda o la hoja de ruta que tienen que seguir nuestros países en América Latina. Sin lugar a duda, creo yo que en este momento la realidad está miles de pasos, por no decir millones de pasos, más allá de lo que puede explicar cualquier teoría en América del Sur y en Ecuador en particular. Y lo que voy a intentar hacer justamente ahora es intentar dar una explicación global de lo que está sucediendo en Ecuador y cuál es la propuesta teórica y que obviamente se está implementando políticamente desde el Ecuador,
que quizás no calce en ningún modelo que se haya podido ver, pero al menos intentaré explicar por dónde va esta propuesta política. Lo primero es que este concepto, el concepto de buen vivir, no viene de la academia, no viene de tanques de pensamiento, no viene de centros de inteligencia que dicen qué es lo que hay que hacer. Y eso es una importante diferencia porque viene justamente de un pacto de convivencia firmado por todos los ecuatorianos. Si es que a mí me preguntan cuál es en este caso, cuál es el concepto de buen vivir, cómo explicar, mi respuesta es clara. Ustedes pueden encontrar qué es el buen vivir en la Constitución de la República del Ecuador. Y es una constitución donde realmente se plasma cuál es la visión y cuál es el horizonte de sociedad que como ecuatorianos queremos construir de aquí a 100 años, que obviamente el proceso es bastante complicado para construir esa propuesta de sociedad, es bastante complicado. Y en ese sentido vale la pena señalar que nosotros estamos transitando de dos pactos. En 1998 se firmó la Constitución, llamémoslo así, de la época neoliberal. En términos filosóficos podríamos decir que es la Constitución del utilitarismo liberal, que intentaba construir una sociedad del privilegio. Y en este momento, la Constitución del 2008 es lo que hemos llamado nosotros políticamente el socialismo del buen vivir, el socialismo del summa causai. Yo más intentando interpretar lo que dice la Constitución, lo he denominado el biosocialismo republicano. Y ya me referiré por qué lo he nombrado de esa manera. Y en este socialismo del buen vivir se intentan hacer al menos 3 transiciones importantes en el ámbito político. La primera transición es pasar del antropocentrismo al biocentrismo, ¿no? Y ya voy a hablar de cada uno de estos temas. La segunda transición es pasar del capitalismo al socialismo del buen vivir, que implica esto construir la economía ecológica, social, popular y solidaria. Y aquí vale la pena señalar que la Constitución de la República reconoce que las sociedades tienen mercado o son sociedades con mercado, pero no son sociedades de mercado. Y eso es una diferencia bastante importante porque en la propia Constitución se reconocen la pluralidad de economías que existe en la sociedad ecuatoriana y quizás por la tarde me referiré más a aquello. Y la tercera transición que nosotros intentamos hacer es pasar del colonialismo, ¿no?, o del Estado burgués colonial al Estado y la sociedad plurinacional. Acá tenemos que tener claro, como dice un pensador, de los pensadores más importantes de América Latina, Mariátegui, el pecado original de América Latina es justamente haber nacido y haberse formado sin y contra el indio. En este marco quisiera señalar y dar una explicación sobre lo que implica esta propuesta, el biosocialismo republicano. Y es importante señalar esto en tanto y cuanto cómo se problematiza, se interviene. Y es por eso que nosotros hemos buscado una forma alternativa de problematizar lo que está sucediendo en Ecuador y en América Latina. Y sobre todo lo que buscamos es tener una agenda programática para la transformación, porque sabemos que la situación como está en Ecuador, en América del Sur y en el mundo, no está bien, por decirlo menos. En ese marco, el primer punto que quisiera tratar, simplemente para esbozar las grandes estructuras de cuál es la propuesta de política y cuál es la propuesta de la Constitución de la República, es el tema del biocentrismo. Aquí claramente la Constitución de la República propone la garantía de los derechos de la naturaleza. Es la única constitución del mundo que trata a nivel constitucional los derechos de la naturaleza, ¿no?
Bolivia lo tiene, por ejemplo, y hay otros países que lo tienen, pero en legislación secundaria, no a nivel constitucional. Y esto implica tener claro que la economía no es un circuito cerrado de mercancías y consumidores, sino justamente es un flujo entrópico de energía y materiales en donde se chupan recursos agotables y se generan residuos. En ese sentido, el pacto de convivencia en Ecuador es un pacto de convivencia post-humanidad, en el sentido de que lo más importante es la vida en general y obviamente como parte de esa vida la vida humana, pero no únicamente la vida humana. La garantía de reproducción de la vida humana depende de la garantía de reproducción de la vida de la naturaleza. En este marco, la propuesta de la Constitución de la República también implica un pacto, una justicia intergeneracional entre los ecuatorianos y también a nivel mundial. El objetivo en este sentido de la propuesta es la garantía de la reproducción de la vida. Por la tarde intentaré tratar el tema justamente quizás de una de las propuestas más ambiciosas y del debate ético que implica, no solo para Ecuador, sino para la humanidad, la propuesta que hizo el Ecuador con respecto al Yasuní Tete, que es dejar el crudo bajo tierra, que se enmarca dentro de esta recuperación del biocentrismo en la esfera económica y social. El segundo punto que quisiera tratar es el tema de la perspectiva más igualitaria o socialista de la propuesta de la Constitución de la República. En la Constitución de la República ustedes encontrarán un reconocimiento de las desigualdades históricas en el Ecuador. Sin eso no podremos hablar nosotros realmente de una transformación radical, en donde se recupera estas desigualdades históricas desde el punto de vista de los indios, de los afroecuatorianos, de las mujeres, de los montubios. Y me referiré a esto también más adelante en la charla de la tarde. El segundo punto es que este socialismo busca una igualdad política, ¿no? En el sentido de que todos los ciudadanos tengan igual voz. Pero a su vez trata de recuperar otra cosa que es fundamental, ver a los diversos como iguales, ¿no? Simplemente como ejemplo de cosas que se trata en la Constitución de la República, se recupera el quichua, el shuar como idiomas oficiales. Se da la posibilidad para que los territorios indígenas puedan tener su propia forma de gobierno a través de lo que se denomina las circunscripciones territoriales indígenas. Se reconoce la justicia indígena como parte del sistema de justicia nacional y obviamente se reconoce el Estado plurinacional e intercultural. A su vez, como parte de esta perspectiva igualitaria, se intenta recuperar los equilibrios territoriales, ¿no? Y la propuesta de la Constitución de la República es tener territorios mucho más equipotentes, ¿no? Territorios de primera clase y territorios de segunda o tercera clase. Se propone inclusive una propuesta diferente del ordenamiento territorial, que tenemos que discutirlo políticamente a través de equilibrios ecológicos y económicos que la Constitución da un plazo para que Ecuador tome la decisión sobre una nueva forma de orden territorial. La Constitución también reconoce temas fundamentales como, a pesar de esta diversidad, el tema del reconocimiento de que el ser humano en general es necesario también que existan intervenciones de carácter universal y también de carácter gratuito. Simplemente para poner un ejemplo, en el caso de la educación superior, reconoce el tema de la gratuidad en la educación superior hasta tercer nivel, casi yéndose en contra de lo que está pasando
a nivel mundial. Solo esta política, más unas adicionales que mencionaré también por la tarde, ha llevado a que, por ejemplo, se duplique la tasa de matrícula del 20% más pobre, se duplique la tasa de matrícula de los indígenas, se duplique la tasa de matrícula de los afroecuatorianos, acompañado de otro tipo de políticas, pero esta política fue la que realmente permitió este avance en el campo de la educación superior. Cuando antes de este gobierno, de cada 10 personas que asistía a la universidad, 7 pertenecían al 20% más rico. Por otra parte, obviamente, lo que busca es una igualdad material en el sentido socioeconómico, o sea, manteniendo obviamente la imposibilidad que existe que todos seamos iguales económicamente, pero de hecho, en el Plan Nacional para el Buen Vivir, que es la hoja de ruta de política pública para el gobierno, el primer objetivo que ponemos nosotros es la reducción de las desigualdades, ¿no? Y realmente lo estamos consiguiendo. Somos el país de América del Sur con mayor velocidad de reducción del coeficiente de Gini, de la desigualdad en América del Sur en el periodo 2007-2013, que es el periodo justamente de gobierno de la Revolución Ciudadana. Otro concepto en el marco de la igualdad y de la propuesta más socialista tiene que ver con un concepto, a mi modo de ver, súper revolucionario, que es reconocer a nivel constitucional el concepto y los derechos y la búsqueda de que exista la ciudadanía universal, ¿no? Como una propuesta no solo para el Ecuador, sino para el mundo. Todos los seres humanos somos iguales en cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces, esa es una propuesta de la agenda que tenemos nosotros a nivel mundial y son, en este caso, propuestas políticas que hemos hecho tanto aquí, ahora que se está discutiendo el tema de la ley migratoria, como en Europa. Igual trato para cualquier ciudadano a nivel mundial. En términos de la agenda igualitaria, también es fundamental la agenda de las diferencias de género, eliminar el patriarcalismo que existe en Ecuador, yo diría en América del Sur. Tenemos clara conciencia que sin feminismo no hay socialismo. A su vez, vale la pena reconocer que la propuesta de la Constitución reconoce los diferentes tipos de propiedad y de organización que existen en la economía. Y esto hablaré más adelante porque esto es una cuestión fundamental, que al momento de tratar de concretar una agenda económica diferente, un nuevo patrón de acumulación, un nuevo patrón de especialización, pero eso trataremos más en la tarde. Finalmente, el tema de la tercera arista que busca la Constitución es la recuperación del lado más republicano. Acordémonos que la agenda de la Constitución de 1998 era hiperliberal, hiperneoliberal. Y aquí, ¿cuál es la diferencia en términos más teóricos con la propuesta del anterior pacto de convivencia social en el Ecuador? Primero, en términos de libertades, es diferenciar la libertad como no dominación y no solo como no interferencia, ¿no? Y esto es fundamental el momento que se hace política pública, porque muchos de los cuestionamientos que se hacen, en este caso a veces al gobierno, es con que el Estado no tiene que intervenir para nada en asuntos individuales, pero a veces nos damos cuenta que realmente sin esa intervención del Estado, lo que caemos son en dar aval a dominaciones históricas dentro del Ecuador. Desde otro punto de vista, también vale la pena señalar que la recuperación de la arista republicana también tiene que ver con pasar de una democracia exclusivamente representativa a una democracia más participativa y deliberativa, en donde la ingeniería institucional del Estado
propone diferentes espacios de participación y deliberación para la toma de decisiones. De hecho, salió promulgada una ley, la ley de participación, en donde obliga para que todos los estamentos del Estado, no solo del gobierno, sino de los gobiernos autónomos descentralizados, tengan espacio para discutir la política pública, espacios participativos para discutir la política pública. Vale la pena también señalar que es busca profundamente la descentralización del Estado, ¿no? A través de transferir competencias a los gobiernos autónomos descentralizados, sean parroquias, que es la unidad más pequeña de organización, los municipios o las provincias. Y obviamente también busca el descentramiento del poder, si es que se hace un análisis de la Constitución de la República. Asimismo, algo que es fundamental para la historia del Ecuador es la recuperación del concepto de unidad como proyecto colectivo. Es decir, la construcción social y colectiva del bien común. Un proyecto colectivo, no solo nacional, sino supranacional o regional. Dentro de la Constitución también se reconoce la necesidad imperiosa de buscar la integración latinoamericana. Tenemos muy claro y tenemos conciencia que la agenda del Ecuador no será viable si no se da esa integración latinoamericana. Y en Ecuador el tema de la unidad no es menor. Ecuador todavía sigue siendo un país en ciernes, en construcción. Y únicamente, creo yo, en este momento existe la posibilidad de construir un proyecto nacional colectivo. Y eso se puede ver a través justamente de inclusive el mapa electoral de las elecciones que hemos ganado en los últimos años. A su vez, algo que es fundamental para la agenda es la recuperación del sentido de lo público, ¿no? Y aquí existe mucha confusión en términos políticos. Generalmente se nos dice más estatistas que en este caso que estamos en contra del sector privado, ¿no? Y no es la disyuntiva Estado o mercado, sino la disyuntiva que nosotros peleamos o luchamos políticamente es la recuperación de lo público versus la desmercantilización de la sociedad, ¿no? Y en ese marco, esta recuperación de lo público implica la recuperación justamente de la construcción de espacios de encuentro común dentro de la sociedad y la posibilidad justamente en esta recuperación de lo público para construir porvenires compartidos en los cuales todos se sientan parte de este proyecto nacional. Vale la pena señalar a su vez que como parte de la recuperación de esta agenda más republicana, llamémoslo así, tiene que ver con el tema de la recuperación de la virtud cívica. Asumir las responsabilidades públicas y sociales, es decir, en este caso, no únicamente los derechos, sino las obligaciones que tenemos todos los ecuatorianos por esos derechos. Y esto también es fundamental porque en el Ecuador únicamente ha habido muchas de las veces la práctica de reclamar derechos, pero no necesariamente cumplir las obligaciones como ciudadano. Y obviamente esto se inscribe en el marco de la historia del Ecuador, en donde partimos de una sociedad y una economía hiper elitizada, y quizás lo mejor que hizo la derecha es la construcción de las diferentes instituciones que durante estos 6 años y medio nosotros hemos buscado no solo desmontar, sino ponerles una ingeniería institucional para poder construir este socialismo del buen vivir. Yo señalo, y eso hablaré también en la tarde, que hemos estado 6 años en el gobierno, pero recién este momento
podemos decir que vamos a empezar a disputar el poder, ¿no? Es muy diferente. Y en ese sentido, algo que ha hecho la Revolución Ciudadana y que es importante porque esto mató el neoliberalismo, es la recuperación de la política. Porque tenemos plena conciencia que sin un cambio en la correlación de fuerzas, de poder, esta agenda será una agenda simplemente utópica que no se podrá concretar. Y sobre todo, esta agenda de transformación que Natalie ya pudo comentar algunos de los indicadores y quizás en la tarde comentaré algunos otros, el reto de esta transformación que se está haciendo radical en el Ecuador es que lo estamos haciendo en paz y en democracia. Y esa es una gran diferencia con respecto a aquellos países que han tenido cambios radicales que no necesariamente lo han hecho bajo estas circunstancias. En ese sentido, muchas gracias por la invitación. Realmente he querido dar una mirada global de lo que significa, intentando dar un marco conceptual, llamémoslo así, pero sabiendo a ciencia cierta, una vez más, que la realidad de lo que está pasando en el Ecuador realmente es bien complicado asirlo desde el punto de vista más teórico. Muchas gracias.